día, alumnos de noveno grado. Esta es la asignación número 2 del cuarto parcial y lo que vamos a ver hoy es sólidos geométricos. En los sólidos geométricos lo que vamos a estudiar es el área de su parte lateral. Veamos, calculemos el área lateral de un paralelepípedo. Un paralelepípedo es, en esta ocasión, vamos a estudiar dos, uno que es el cubo y el otro que es un prisma rectangular. Observemos el cubo. Veamos la cara 1, cómo estaría dibujada. Luego la cara o vista desde la parte B. Un cubo tiene 6 caras iguales. Así que al momento de calcular su área, tomamos en cuenta esto. Veamos el prisma vista desde el punto A. Es la cara que mide 4 por 5. El prisma visto desde el punto B sería la cara que mide 4 por 3. Y hay una cara más aquí diferente que le llamaríamos la cara vista desde el punto C, que es 3 por 5. Al momento de calcular sus áreas, tomaremos en cuenta esto. Paralelepípedo es el sólido formado por 3 pares de superficies laterales paralelas e iguales en área. Área lateral de los siguientes sólidos. El área lateral de un cubo, ya dijimos, son 6 caras iguales, por lo tanto solo necesitamos calcular el área de una de sus caras y luego multiplicarla por 6. Área de una cara sería L por L, como mide 3 por 3, entonces 3 centímetros por 3 centímetros es igual a 9 centímetros cuadrados. Recuerden que la superficie ya se habla en términos de unidades cuadradas. Como son 6 caras las que tiene el cubo, entonces vamos a multiplicar 6 por 9 centímetros cuadrados, que es lo que medía o lo que tiene de área cada cara. Entonces 6 veces el área de una cara, nos queda entonces 6 por 9 centímetros cuadrados es igual a 54 centímetros cuadrados. El área de un prisma rectangular. Recuerden que tiene 2 pares o pares de caras paralelas e iguales en área. Entonces tendríamos de la cara A tendríamos 2, de la cara B tendríamos otras 2 y la cara C o el área C sería 2 también. Veamos. El área 1, si lo identificamos acá, 3 por 4. Entonces 3 por 4, área 1 sería 12 centímetros cuadrados. Área 2 sería 4 por 5. Esta de acá, 4 por 5. 4 por 5 es 20 centímetros cuadrados. El área 3, que sería 3 por 5. 3, lo que mide acá, por 5. Entonces 3 por 5 es 15 centímetros cuadrados. Como cada área está repetida en 2 veces, entonces el área total sería sumar área 1 más área 2 más área 3 y multiplicarlos por 2. Este sería el área total. 2 por área 1 más área 2 más área 3. Eso nos da igual a 2 por 47 centímetros cuadrados. Y eso es igual a 94 centímetros cuadrados, que sería el área total de el prisma rectangular. Área lateral de una pirámide. Encuentre el área de cada superficie lateral de la pirámide de la derecha. Tenemos acá, antes de empecemos a desarrollar el ejercicio, veamos acá la pirámide. Como solo nos pide en la parte lateral, aquí tenemos 3 triángulos iguales o 3 triángulos congruentes. Entonces,
Solo necesitamos calcular el área de un triángulo y luego multiplicarlo por 3. Veamos una de sus áreas, uno de sus triángulos o uno de sus caras. Tenemos acá que el segmento BC mide 4 centímetros, este lado de acá mide 6 centímetros y el segmento AM no sabemos cuánto mide y le vamos a llamar X. Si tomamos en cuenta esto que encierro acá, tenemos un triángulo rectángulo. Entonces, para calcular este valor o esta altura del triángulo, vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Como de B a C mide 4, entonces de B a M mide 2. Entonces tendríamos x al cuadrado más 2 al cuadrado es igual a 6 al cuadrado, porque este lado BA o AB nos serviría de hipotenusa. Veamos. Si M es el punto medio del lado BC, BM mide 2. Si AM mide X, vean, tenemos entonces por el teorema de Pitágoras que x al cuadrado más 2 al cuadrado es igual a 6 al cuadrado. Si desarrollamos esto, tendríamos que x al cuadrado es igual a 36 menos 4, que sería 32. X al cuadrado entonces igual a 32. Para despejar x, pasamos 2 como raíz y nos queda que x es igual a raíz de 32. Simplificando este radical, que es raíz de 32, nos queda 4 raíz de 2. Porque 4 por 4 es 16 y 16 por 2 es 32. Entonces sale del radical 4. Entonces MA o AM mide 4 raíz de 2, que sería la altura. Luego que tenemos la altura, recuerden que el área de un triángulo es igual a base por altura dividido entre 2. Haciéndolo acá, entonces tendríamos 4 por 4 raíz de 2 entre 2. Veamos el procedimiento. El área del triángulo ABC sería 4, que es la base, por 4 raíz de 2, que es la altura, por un medio. 4 por 4, 16. Entre 2, 8. Entonces nos queda 8 raíz de 2. Así que el área de cada superficie lateral es 8 raíz de 2 centímetros cuadrados. Pero como son 3, entonces y nos piden el área lateral de la pirámide, entonces habría que multiplicar 8 raíz de 2 centímetros cuadrados por 3. 8 raíz de 2 por 3 es igual a 24 raíz de 2. Respuesta, el área total de la superficie lateral es 24 raíz de 2 centímetros cuadrados. Área de la superficie lateral de un cilindro. Primero vamos a desarrollar este cilindro que tenemos aquí a la derecha y nos queda la siguiente figura. Bueno, nos quedaría dos círculos y nos quedaría un rectángulo. Ahora, ¿cuánto mide esta longitud de acá? Pues es la circunferencia de este círculo. Y la medida de la circunferencia es igual a 2πr. Como el diámetro mide 6 centímetros, entonces el radio mide 3 centímetros. Al sustituir r igual a 3 en 2πr, nos queda 2 por 3π, que es igual a 6π, y esta sería la longitud del rectángulo. Ahora ya tenemos las dos dimensiones, 6π y 10π, que es lo que se requiere para calcular el área del rectángulo, que es la parte en la superficie lateral del cilindro. Encuentre el área de la superficie lateral. Ahora, ¿qué tenemos? La longitud del rectángulo y tenemos la anchura del rectángulo, y el área de un rectángulo es igual a base por altura. Entonces tenemos que la base es 6π
por la altura que es 10 y nos queda igual a 60 pi. El área lateral entonces es base por altura, 6 por 10, 60 pi. Esta sería el área lateral o la superficie lateral del cilindro, 60 pi centímetros cuadrados. Área lateral de un cono. Siempre antes de calcular el área lateral de un sólido, necesitamos desarrollar la figura. Entonces aquí vean, tenemos abierto un sólido y nos queda de esta manera. Aquí necesitamos calcular el ángulo que se forma al romper la parte que corresponde al cono. Y para ello recurrimos a una proporción. Entonces, la proporción queda de la siguiente manera. El área del círculo completo es al área del sector, como el ángulo va a ser igual a 360. Si ven, el área del círculo pequeño va a ser menor al área del sector. Entonces, el ángulo que se nos forme en el sector va a ser menor a 360. Bueno, despejamos para el ángulo que se forma en el sector y nos queda de la siguiente manera. El ángulo va a ser igual a 360 grados, como el perímetro de la circunferencia de radio 4 va a ser igual al perímetro de la circunferencia de radio 10. Entonces, desarrollamos la proporción y despejar para A. Nos queda que A es a 360, como 4 es a 10. Este 4 resultó de 2 por 4 por pi. Es a 2 por 4 por pi. Al simplificarlo, solo nos queda el valor de los radios, es decir, radio de la circunferencia, que sería 4, y radio del sector, que sería 10. Entonces, multiplicamos 360 por 4 y dividimos entre 10. Al simplificarlo, nos va a dar que el ángulo es igual a 144. Una vez que tenemos el ángulo del sector, entonces podemos calcular el área de un sector. Y el área del sector es la fracción de un círculo de radio 10. Y esa fracción es el radio de la circunferencia pequeña o del círculo pequeño entre el radio del sector. Entonces lo haríamos o lo podemos hacer de las dos maneras. Con el ángulo obtenido, que es 144 entre 360 por pi por 10 al cuadrado, o 4 entre 10 por pi por 10 al cuadrado, que simplificándolo es igual a multiplicar al radio del círculo pequeño por el radio del sector por pi. Y si ustedes notan, tenemos acá como respuesta 40 pi, que sería 4 por 10, 40 pi. El planteamiento de la operación quedaría así: 10 al cuadrado, que sería r al cuadrado, que es el radio del sector, por pi, por la fracción que se forma del ángulo del sector entre 360. Y eso simplificado nos da igual a 40 pi, que sería el área del sector. Área de la esfera. La superficie de la esfera la forman los puntos del espacio que distan la misma distancia entre un punto llamado centro y la superficie. La distancia se llama radio. Bueno, el área de la superficie de la esfera se calcula con la siguiente fórmula. Área de la esfera es igual a 4 pi r cuadrado, donde r es el radio de la esfera. Si r vale
o mide 10, entonces 4 por pi por 10 al cuadrado sería igual a 400 pi, porque 10 al cuadrado es igual a 100. 100 por 4 es igual a 400. Entonces el área de la esfera de radio 10 mediría o tendría 400 pi. Siempre tengan presente desarrollar los ejercicios y las guías que se le envían en las asignaciones para que al final no se les acumule su trabajo. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que tengan una bendecida semana. Bendición.